Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas en esta mañana. Y nos da la oportunidad de corregirnos, de alinearnos a lo que Él quiere para nosotros. Vamos a ver un tema que se llama la comunicación eficaz. ¿Quién puede vivir sin la comunicación? Todos de alguna manera tenemos que comunicarnos. Dios nos hizo seres sociales y muchos de los problemas que se suscitan tanto en la vida familiar, matrimonial, en la vida de los países, en el mundo, ¿a qué se debe? ¿A la buena o a la mala comunicación? Hay muchos problemas en el mundo por causa de la comunicación. ¿Usted cree que Dios se interesa en esto? Claro que sí. Dios es el gran comunicador. Desde el principio, Él quiso tener una relación con el ser humano. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todos lo sabemos, el pecado entró y eso nos hizo separarnos. Pero en el grande amor y ese Dios comunicador y amoroso que Él es, Él estableció todo para volver a reconectarnos con Él y que pudiéramos estar en comunicación y de esa manera pudiéramos estar en comunicación unos con los otros. Porque al estar bien usted con Dios, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Tiene que estar bien con los demás. Bien, en esta mañana vamos a basar este tema, las claves básicas para una comunicación eficaz, en Santiago capítulo 1, del versículo 19 al 21. Y como observamos, el tema que antecede a este tema es soportando las pruebas. Y habla que todos somos tentados, en el versículo 13, que todos somos tentados por la propia concupiscencia que hay dentro de nosotros. Y no es que Dios nos provoque, sino que todos tenemos el pecado original, el pecado que fue heredado de Adán y Eva. ¿Y quién nos enseña a enojarnos? ¿A qué bebé se le enseña a enojarse? Ya lo trae por naturaleza. Entonces, todos nosotros tenemos dificultades a causa de la concupiscencia que hay dentro de nosotros. Entonces, habla de todo eso y después empieza a hablar, dice, por esto, debido a que ya tenemos esa tendencia a tener dificultades, entonces empieza aquí, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a pedir a Dios que habla nuestra vida en esta mañana. Si usted está aquí, saque ventaja de eso, no se distraiga, decida aprender hoy y decida escuchar la voz de Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios tan amoroso, tan misericordioso y te interesas por nosotros. Gracias, Señor, por estar en comunicación con nosotros. Gracias porque te interesas por cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor. Te agradecemos porque has comprado nuestras vidas a un precio tan alto. Señor, queremos aprender de ti en esta mañana. Señor, no permitas que nuestro corazón se endurezca a la voz de tu Espíritu Santo.
sino que podamos, Señor, en esta mañana ser liberados por tu palabra, que podamos aprender, que podamos hacer compromisos contigo en las áreas que necesitamos arreglar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú deseas el bien para nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, basaré este tema en 3 puntos importantes que dice en el 19 dice: todo hombre, y hermanas, no porque diga todo hombre quiere decir que las mujeres no están incluidas, sino toda mujer, todo hombre, todo niño, toda joven, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y el próximo? Tardo para hablar. ¿Y el próximo? Muy bien. Hay 2 acciones que están en el mismo nivel. ¿Cuáles son? Para hablar y para airarse, porque los 2 tienen una relación. Entonces, aprovechando que son 3, estamos en 3 diferentes filas, vamos a llamar a esta parte los prontos para oír. Muy bien, entonces ustedes son la parte de prontos para oír, sí, porque no nada más es oír, sino hay que ser prontos, ¿sí? Prontos para oír. Y a esta parte la voy a nombrar, la siguiente, que es tardo para hablar. Entonces esta sección va a representar a los de tardo para hablar. Y la tercera sección van a representar a los que son tardos para airarse, ¿sí? Entonces tenemos a los, a ver, y los del medio, tardos para hablar, y los, muy bien. Y el texto dice por qué. O sea, Dios cuando nos da indicaciones, nos dice el por qué nos conviene, cuál es el resultado. Todos sabemos que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, es un Dios compasivo. Reúne las características del abogado que todo mundo quiere tener de su lado. ¿No es así? Entonces, ante una situación difícil, siempre vamos a requerir de un abogado. Entonces, ¿qué mejor que sea Dios nuestro abogado? ¿Por qué? Porque reúne las características de un excelente abogado. Es amoroso, es compasivo, es misericordioso. Siendo Dios, Él, Jesucristo, se encarna en Jesucristo. Él no escatimó, o sea, sino que tomó la forma de hombre, ¿sí? Entonces, Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque se ha puesto en nuestro lugar. Y aquí nos dice por qué debemos de hacer todo esto. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, vamos a ver cada punto. Esto quiere decir, la ira del hombre, cuando usted se llena de ira, usted ya tiene la situación en control, está en sus manos. ¿Dios se la puede arrebatar? No. Porque Dios es un Dios caballero. Dios nunca le va a quitar a usted las situaciones que usted no le quiere entregar. Entonces dicen, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces vamos a ver que Dios es el gran comunicador. Entonces, y Él ha revelado muchos principios de comunicación importantes en la Biblia. Entonces, al seguir estas claves, podemos fortalecer nuestras relaciones y aprender a pensar y actuar más como nuestro Creador amoroso. Yo creo que todos nosotros, en algunos momentos de nuestra vida, hemos tenido dificultades para comunicarnos, ¿sí o no?
Porque no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todos, como dice el dicho, ¿verdad? Por eso necesitamos de los consejos de Dios para poder ser buenos comunicadores. Y Dios es un ejemplo de ello. Hebreos nos dice que en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados. Siempre Dios ha querido hablarnos. Él habló muchas veces, dice, y de muchas maneras por medio de los profetas, y hoy en día nos habla a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios es un ejemplo de que Él insiste la comunicación. ¿Por qué nosotros no también propiciar esa comunicación con aquellos que están muy próximos, muy prójimos a nosotros? ¿Y por qué la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y quién es nuestro prójimo? Aquel que está muy cerca de usted, aquel que está próximo a usted. Y se dice que en la expresión oral no nada más son las palabras. ¿Qué es lo que nosotros comunicamos? Cuando nos comunicamos con el tono de voz, con los gestos y con las palabras. Entonces, ¿qué es lo que habla más fuerte? ¿El contenido de las palabras? ¿El tono de voz? El lenguaje corporal. Según dicen los comunicólogos, que en la expresión oral, el lenguaje corporal impacta un 55%. La posición que usted tome, si usted habla con la mano en la cintura, ¿qué mensaje usted está los demás qué van a interpretar? Que está enojado, que está molesto, que hay que dar 2 pasos atrás, porque o si usted habla y con el puño cerrado, que el que escucha entiende. Entonces, el lenguaje corporal impacta un 55%. Pero si usted habla gritando en un tono más allá, también, o sea, aunque usted diga mi amor, ¿no? Pero si lo dice en un tono muy que no checa con el mi amor, hay un mensaje. ¿En realidad es mi amor? ¿No? El contenido de lo comunicado impacta en un 7%. Entonces, esto nos alerta que cuando nos comuniquemos tengamos mucho cuidado cómo lo decimos, los gestos que usamos y el tono de voz que escogemos. Entonces, vayamos allá a Santiago, ¿qué nos dice? Ya tenemos las divisiones: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y si observamos el hablar y el airarse, dice que debemos de ser tardos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no va a obrar si usted está gritando, si usted está enojado. ¿Por qué? Porque usted no le está dando el lugar a Dios. Entonces veamos el primer punto: pronto para oír. ¿Por qué debemos de ser prontos para oír? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? Ajá. Cuando usted está escuchando a alguien, la indicación de la palabra dice que se disponga, que sea pronto, que ponga atención, que escuche. Proverbios está lleno de sabiduría y dice que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Ha tenido usted una experiencia donde usted pensó que le dijeron algo y usted contestó? Es vergonzoso, ¿sí? Entonces es importante saber escuchar. Y aquí en Proverbios 18:2 dice: el necio no tomó placer en el entendimiento. O sea, no le interesa escuchar lo que el otro está diciendo, sino
¿En qué se interesa el necio? En decir todo lo que está en su corazón. No, yo tengo coraje y se lo voy a hacer saber. Primero hay que escuchar. No podemos llegar con la espada desenvainada, sino antes entender qué es lo que el otro tiene que decir. Primero pensemos, luego hablamos, pero hay que escuchar. Hay que escuchar, pero qué difícil es el saber escuchar. Yo que trabajo en el nivel básico de preescolar, es una parte que tratamos de que los niños aprendan a escuchar primero, a seguir indicaciones, que primero sepan qué es lo que se les está pidiendo. Y es muy difícil, porque siempre el instinto del ser humano es a la acción. ¿Sí? Después averiguo, primero lo golpeo y después investigo por qué fue lo que dijo. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida en aprender a hablar. ¿A los cuántos años habla un niño más o menos? Las madres con experiencia reciente. ¿Al cuánto tiempo habla un niño bien? A ver, mamás. A los 2 años, que se puede expresar más o menos. Hay algunos a los 4, hay algunos a los 5. Entonces, 5 años de nuestra vida aprendiendo a hablar. Pero ¿cuándo hemos aprendido a escuchar? ¿Cuánto tiempo nos tarda aprender a leer y a escribir? 6, 7 años. Depende de la capacidad de cada quien. Pero para escuchar es una habilidad tan importante, saber escuchar, porque es un principio de la comunicación. Si usted no escucha, se va a desencadenar en una mala comunicación. ¿Cuánto tiempo puede usted permanecer callado escuchando al otro? No es nada más dejarlo hablar, porque hay una diferencia entre dejar hablar a una persona y escuchar. ¿Qué hace el que deja hablar? Se voltea, se agacha, se distrae, pero se hace el desentendido, exactamente. Nada más lo deja hablar, le da oportunidad. ¿Es eso lo que Santiago está tratando de decirnos, que seamos prontos para oír? No es realmente eso. Debemos de estar atentos. Y algunos consejos para mejorar nuestra escucha son los siguientes. ¿Cómo podemos, si nos cuesta trabajo escuchar, no se agache cuando alguien está hablando? A ver, a los que les gusta hablar, ¿cómo se sienten cuando la persona con quien están hablando está distraída? Pues ya la comunicación, que no nos están entendiendo. Exactamente. No hay comunicación, no hay ese contacto. Entonces hay que voltear, mire, dice, sonríe y mire a la otra persona a los ojos de forma natural. No es una mirada hacia abajo, sino haga contacto con la persona que está hablando, ojo con ojo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces las palabras no logran expresar lo que hay en el corazón de la persona, sino al estar usted escuchando y al estar observando, va a poder entender mejor. Tal vez no escuchó las palabras correctas. A veces en la comunicación tendemos a irnos a los extremos. Es que me sentí muy mal. Entonces, a usted que está escuchando, esta es la parte, porque ahorita les voy a hacer un examen, Entonces, ¿qué parte les tocó a ustedes? Pronto para oír. Les voy a preguntar las claves para qué se necesita para saber oír. Dice, ¿y qué otra cosa podemos hacer
al estar escuchando, no quiere decir que usted va a permanecer mudo, inactivo, sino que también es importante hacer preguntas para demostrar que está interesado y para aclarar cosas de las que no está seguro. Porque usted se puede imaginar cosas, pero es mejor aclararlas en el momento que está hablando. ¿Es así? ¿O te sientes así por esto? A veces se requiere de una traducción en el propio idioma, aunque se hable el mismo idioma, pero hay que, entonces ¿quieres decir esto? No, no es esto, y ahí se puede aclarar. No se distraiga, ¿sí? Si pasó alguien, si interrumpió a alguien, si sonó el teléfono, es tiempo de escuchar. No bloquee las distracciones y trate de escuchar con calma. A veces puede ser que lo que se está diciendo haga que le incomode. No se concentre en ensayar lo que va a decir a continuación. O sea, obtenga toda la información necesaria para poder entender al otro, y si la persona expresa sentimientos fuertes, trate de reconocerlos sin ofenderse o enojarse. Porque a veces puede ser que diga, es que me incomoda esto. Al que le incomoda es al que está hablando, no al que está escuchando. Porque muchas veces en ese tipo de incómodos varía mucho el tipo de persona, ¿sí? Entonces hay que aprender a escuchar. Bien. ¿Con cuántos oídos nacimos? ¿Con cuántos ojos? ¿Y con cuántas bocas? La lógica que dice que hay que escuchar más, ¿sí? Si hemos nacido con 2 oídos, con 2 ojos y una sola boca, es porque se debe escuchar y mirar 2 veces antes de hablar. Este es un buen principio. Entonces, hay que escuchar. Y antes de hablar, mire su rostro. Bueno, escucho 2 veces, analizo 2 veces y luego hablo. Y la siguiente parte, el punto número 2, ¿cuál es? Esta fila del medio. Tardo para hablar. Ya empezamos con los tardos. Ya empezamos. ¿Qué dice Proverbios 10:19? Que en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrene sus labios es prudente. ¿Usted cree que Dios se interese en todas las palabras, en todo lo que usted dice? Tal vez usted dice, no, Dios está tan ocupado que se va a interesar en todo lo que yo digo. Fíjese que la Biblia dice que Dios tiene un registro, que todos nosotros daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. ¿Sabía usted eso? No está diciendo de las palabras de algún cierto tipo, sino dice de toda palabra que salga de nuestros labios, tenemos que dar cuentas. Entonces, eso nos debe llamar la atención de que debemos de cuidar nuestra forma de hablar, la manera como nos comunicamos con los demás, porque no porque muchos dicen, pero es que yo tengo boca y yo la puedo usar como yo quiera. No, ¿quién le dio la boca? Y usted tiene que dar cuentas de cada palabra que haya salido de su boca. Y aquí no hay justificativo. Tenemos que dar cuentas. Entonces, es muy claro que si nosotros no refrenamos nuestros labios y no aplicamos este principio de ser tardos para hablar, vamos a incurrir en pecado.
¿Sí? Entonces, ¿de qué manera debemos de hablar? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Será que la Biblia trae consejos para decirnos cómo hablar? La Biblia es muy práctica. Y Dios es un Dios que le gusta tener comunicación con nosotros. Y que usted sea un ejemplo allá afuera, no nada más en la iglesia, sino que usted, donde quiera que vaya, usted haga la diferencia. Porque la vida cristiana debe de ser práctica. No es tan importante, nada más, es que yo, en la iglesia me sé tantos textos, conozco la Biblia, me llevo muy bien con mis hermanos, no, sino Dios se interesa de toda su vida. No hay nada oculto que Dios no lo sepa. Entonces, ¿de qué manera debemos hablar? Dice Colosenses 4:6. Dice, como me quiero pedir a alguien de aquí del medio, que es la parte de pronto para oír, Colosenses 4:6, ¿cómo deben de ser nuestras conversaciones? Colosenses 4:6, alguien que lo tenga. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Hay una versión que dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Ahí dice sazonada con sal. ¿Sí? ¿A quién le gusta comer algo sin sal? Pero si está bien sazonado con sal, es agradable, ¿verdad? Entonces, así deben de ser nuestras conversaciones, deben de ser agradables, deben de ser cordiales. Filipenses 4:8 nos dice cómo debemos hablar. Y claro que antes de hablar tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, Filipenses 4:8, ¿alguien me puede decir de este lado, por favor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Muy bien. Y como tenemos que pensar antes de hablar, entonces, antes de hablar, llegarán pensamientos. ¿Es honesto lo que estoy pensando? ¿Es justo? ¿Es verdadero? Pasar esos pensamientos por ese análisis y después hablamos. Porque a veces en la prisa por hablar podemos decir cosas que no están correctas. Y el propósito de hablar es establecer una comunicación efectiva. No debe de ser dañar o perjudicar al otro. Y en Proverbio 15 nos dice cómo debemos decir lo que decimos. Si ya sabemos que nuestra plática debe ser agradable, debe ser cordial, debemos de hablar con amabilidad. Ahora, ¿cómo debemos decir? ¿Qué dice Proverbios 15? Y como sabemos, los proverbios están llenos de sabiduría y hacemos bien en atenderlos. Dice, la blanda respuesta quita la ira. O sea, la palabra áspera hace subir el furor. Entonces debemos de hablar con suavidad. Si vemos que el otro está airado, está enojado, aquí dice que la blanda respuesta quita la ira. Debemos de hablar con cordura, con sabiduría, no echarle más leña al fuego. Porque ¿cuál es el propósito? Si usted se comunica para pelear, ¿tiene caso? ¿Cuál debe de ser el motivo por cual ejercemos la comunicación? Conciliar, llegar a acuerdos, enriquecernos, ayudarnos, ¿sí? Quiero que observe esta imagen.
No, bueno, la dejo más adelante. Primero vemos los consejos para mejorar nuestra comunicación hablada. Si ya vimos que la blanda respuesta quita la ira. Y que la palabra, aquí tenemos dos como contrapesos. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Y del otro lado, más la palabra áspera, hace subir el furor. Entonces, cuando usted se comunica, ¿qué quiere? ¿Quitar la ira o ponerle más, subir el furor? Entonces, decida qué quiere. ¿Sí? Normalmente lo más sano es quitar la ira. ¿Sí? Entonces, vamos a ver consejos para mejorar nuestra comunicación. Uno es hablar claramente. Sea claro. No ande con rodeos. Lo que quiere decir, póngalo en palabras claras, como dicen con palitos, con bolitas, con manzanas, con peras. Hable de una manera clara. Sea respetuoso. No ofenda a la otra persona. Si usted llega con palabras antisonantes, ¿qué va a provocar? Ira. Y usted se va a enojar más. Usar declaraciones como me siento incómoda cuando, en lugar de acusar, es que tú, vamos a partir de aquí para allá. ¿Sí? Es que me siento así cuando pasa esto, es que yo creo esto. Y ahí se aprovecha para aclararlo. Pedir disculpas cuando sea necesario. Yo sé que a veces es difícil pedir disculpas. ¿Cuántas veces vamos en el metro, el pisotón, el empujón y no escuchamos la disculpa? ¡Ay, es que usted se metió! ¿Usted tiene la culpa? Usted no lo ha escuchado, nada más yo creo, ¿no? Pero sí, vivimos en un mundo muy agresivo, donde todo mundo piensa en sí mismo, donde quiere salirse con la suya, donde quiere nada más ganar y sacar provecho. Ser perdonador. Las personas rencorosas creen que mostrando su enojo, su rencor, le van a afectar al otro. ¿Qué pasa? Cuando usted es rencoroso, es como usted agarra un vaso de veneno, se lo toma y esperando que el otro caiga inmediatamente. ¿Eso va a pasar? No lo va a pasar. Lo que va a pasar es que usted se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, sea perdonador. Perdone, libere perdón. Si Dios nos perdonó tantas cosas, ¿por qué nosotros no? Dice, no apresure a cortar a la otra persona. Sea paciente, escuche. Hable lo que sea necesario. No hable solo para llenar el silencio. Exprese aprecio y ánimo. Todos, por más malos que seamos, tenemos algo bueno, ¿sí o no? Entonces trate de buscar eso bueno, porque no todos los puntitos no todas las semillas que hay en el arroz son negras, también hay arroz blanco. Entonces esos son los consejos que podemos seguir para entablar una buena comunicación. Entonces dijimos que el primera era pronto para, el punto número 1, pronto para oír y tardo para hablar. ¿Sí? ¿Cómo deben de ser nuestras conversaciones? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces usted haga un análisis cuando está conversando con sus prójimos más próximos. A ver, esta conversación es amable, esta conversación es cordial, esto nos está llevando a algo. Analícelo y si es necesario ajustar algunas cosas, pues es tiempo de hacerlo. Bien, y el tercer punto, ¿cuál es? Tardo para airarse. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Hay un dicho que dice que el que se enoja
¿Y qué pierde? ¿Qué pierde? Pierde el control, ¿sí? Pierde la cordura, pierde la sensatez. Entonces, queda incompleta la frase. El que se enoja pierde, pero ¿qué pierde quién? Entonces, el enojo hace perder el control, dice Proverbios. El enojo hace llevar al pleito. ¿Eso quiere usted cuando se enoja? ¿A eso quiere llegar usted? ¿A quién le gusta el pleito? Yo creo que a nadie, ¿eh? Sí, entonces considere que el resultado del enojo lo va a llevar a eso. Entonces, Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es grande en entendimiento alguien que tarda para airarse? Porque razona las cosas. ¿Por qué más? Es prudente. Ajá, porque es prudente. Uh-huh. Porque es una persona entendida, sabe que a veces disminuir un poquito es ganar más. No es siempre es ganar y ganar. Es que en este pleito yo gané, pero usted está enojado, ¿qué ganó? Nada. Al contrario, perdió el control. ¿Sí? Entonces, Salmo 37:8 nos dice que deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque al final de cuentas el que pierde es usted. Si usted se deja llevar por la ira y el enojo, el que se enoja pierde. ¿Sí? Y ahora sí quiero que vea esta imagen. ¿Cómo se ve? Cuando a alguien se le sube el furor. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces quiere, para subir el furor, en otras palabras es enojarse, ¿sí? No le ponga nombre, no vea caras conocidas ahí, sino véalo como una advertencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? ¿Quitar la ira o aumentar el enojo? Usted decide. Y conserve esa imagen en su mente, ¿sí? Si hacemos bajar el furor, los dos van a estar del mismo tamaño. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los consejos para mejorar el control del enojo? Cuando usted practica mucho algo, llega a ser un hábito. Entonces, si usted ha entrado en este camino del enojo, le va a costar más trabajo. Pero es mejor dar unos pasos hacia atrás. Porque, ¿qué pasa cuando clínicamente en la salud, qué pasa con el enojo? ¿Qué produce? Produce muchas enfermedades, problemas del estómago, problemas de la salud, problemas cardíacos, trae muchas consecuencias. Pero si usted, por lo contrario, cultiva el amor, ¿va a tener problemas? No. Entonces, para poder empezar a trabajar con eso, usted tiene que reconocer si tiene o no tiene un problema con el enojo. Y sea sincero consigo mismo, ¿tengo yo un problema con el enojo? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo es mi comunicación con los demás? ¿Será que soy una persona irritable? ¿Los demás quieren estar conmigo? ¿Por qué me quejo de que nadie quiere estar conmigo? ¿Será que soy una persona que tiene problema de carácter? ¿Quién de ustedes quiere estar con una persona que se enoja fácilmente? Nadie. Entonces no nos conviene ese tipo de famas, ¿o sí? No. Entonces primero hay que reconocer que se tiene un problema. ¿Y creen que Dios esté interesado en extender la mano? Claro que sí.
Dios es un Dios misericordioso que siempre está con los brazos extendidos y Dios le quiere ayudar. Y si usted está escuchando eso, es porque Dios se lo está comunicando, porque Dios quiere un cambio favorable en su vida. Entonces, otra cosa, hay que descubrir qué es lo que nos causa esa pérdida de control. ¿Dónde está mi problema? ¿Qué es? Y yo creo que a todos Dios nos va a dar la capacidad de encontrar dónde está el problema y tratarlo. ¿Sabes qué? Esto me causa dificultad. Empezar a trabajar en ello. Y sobre todo, confesar ese problema de enojo a Dios y rendir nuestro corazón a Él. Y Dios nos va a ayudar. ¿Qué dice Eclesiastés? Y lo vamos a leer todos fuerte. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nadie de aquí debemos de ser llamados necios, sino debemos de ser llamados entendidos. Si somos controlados por el enojo, si el enojo reposa en alguien, es catalogado, según la Biblia, como necio. Y Efesios nos dice, lo vamos a leer juntos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es una orden. Quiere decir que sí es posible. Si Dios nos está diciendo, quítese de vosotros, entonces quiere decir que es posible quitar de nosotros ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál fue la parte que vimos? Tercera fila. Tardo para airarse. ¿Qué consejos nos da la Biblia para este tipo de cosas? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Nadie? Hay que reconocer y venir delante de Dios y pedir la ayuda, ¿sí? Entonces, como el punto número 1, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los dos, entre hablar y enojarse, hay un cachito, hay un poco de espacio. Entonces hay que tener cuidado y pedir a Dios de la ayuda. No se encierre en decir, es que así soy yo. No, Dios lo puede cambiar, ¿sí? Como conclusión, y lo podemos, ¿qué dice Santiago al final? Dice que después de que nos dice que no debemos de airarnos, que debemos de ser tardos para airarnos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque la ira de Dios porque la ira del hombre, ¿qué pasa? No obra la justicia de Dios. ¿Quiere que Dios le ayude en sus problemas de comunicación? No deje que el enojo lo controle. Busque a Dios y sé que Dios le ayudará. Entonces, y al final dice en el 21, en Santiago 1:21 dice, por lo cual, o sea, después de que nos da esas claves para tener una buena comunicación, en el 21 dice, por lo cual desechando toda malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que puede salvar su alma de este tipo de cosas? De una mala comunicación. ¿Qué es? No escuché, quiero escucharlo más fuerte. La palabra de Dios. La palabra de Dios implantada en su corazón, la lee, la practica y la lleva día a día, eso va a hacer que su hablar, su oír, su manera de conducirse va a ser de una manera que agrade a Dios. Porque si la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones, Dios
les va a redarguir y Dios les va a mostrar, esto está mal. Dios los va a guiar. Entonces, ese es el remedio, ¿sí? Entonces, controlar las emociones a través de una constante comunicación con Dios. Señor, yo necesito ayuda, ayúdame. Ríndase a Dios. Renueve su mente. Renovar la mente por medio del conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, porque a veces el viejo hombre empieza a viciarse de pensamientos negativos. Memorice la palabra, necesitamos la palabra memorizada dentro de nosotros. Empiece a leer la Biblia, la lectura de la palabra de Dios trae paz y tranquilidad a su espíritu. Yo lo invito a que se concentre, lea aunque sea un capítulo diario. Lo animo y usted va a ver cambios en su vida. Entonces, con esto quiero concluir en esta mañana y lo quiero invitar a que reflexione cómo está su comunicación. No puede decir que su comunicación con Dios está bien si usted tiene problema con los demás. Le voy a pedir en esta mañana que se ponga de pie. Dios lo ama y lo ama mucho. Dios no lo quiere ver sufrir a usted. Dios quiere verlo reír, gozar de sus bendiciones. Dios quiere romper las cadenas en esta mañana que lo atan a sus problemas con los demás. Dios nos dice que si tuvieras problema con alguien, ve y deja tu ofrenda en el altar y ve, arréglate con tu hermano. Tome una decisión hoy de ser un comunicador efectivo. Decida buscar a Dios y ríndase a Él. Padre, te damos gracias, porque tu amor es grande y sé que tú te interesas por nosotros. No nos has desechado, sino que tus brazos están extendidos en esta mañana para recibirnos, para reconectarnos contigo y con los demás. Señor, ponemos nuestras relaciones en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que podamos, Señor, ahí donde estamos, donde tú nos has puesto en nuestra familia, en nuestra comunidad, tener buenas comunicaciones. Señor, yo pongo en tus manos a aquellos que presentan dificultad, que tú los ayudes en el nombre de Jesús. Que toda cadena caiga por tierra en el nombre de Jesús y que sean liberados por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga.